Hola a todos y sean bienvenidos al episodio número 347 de Salud Financiera. En estos episodios en los que vienen vamos a estar abordando las principales lecciones y enseñanzas que he tenido en la lectura de varios libros clásicos dentro de la inversión. Vamos a empezar hoy con el libro Lo más importante para invertir con sentido común, las principales frases e ideas. No solo es copiaros las ideas, sino también transmitiros algunas de las reflexiones que he hecho o comparativas o paralelismos que puedo hacer de las enseñanzas de Howard Marks en estos libros. Mañana veremos a Bernstein y así en adelante iremos viendo a Charlie Munger y también el libro El póker del mentiroso, que es uno de los que he estado leyendo en estos meses. Así hacemos un ciclo, un barrido en esta semana de episodios acerca de los libros que he ido viendo y de los cuales he ido aprendiendo y vamos transmitiendo las principales enseñanzas y a ver si os animáis también a leer esos libros o a compartir. Hay muchos de vosotros que me enviáis recomendaciones de libros y yo me los apunto, no siempre puedo leer, pero he hecho algunos cambios en mi rutina diaria y me he sorprendido de la cantidad de lectura que he tenido este verano. La verdad que yo pocas responsabilidades tengo más allá de leer y formarme, pero a veces te sorprende el día a día la cantidad de horas que le destinas a cosas que pensabas que no eran tan significativas, pero que te dejan poco tiempo para leer. He vuelto a leer con fuerza y eso siempre es sinónimo de buenos programas, porque a medida que más me forme, más conocimientos tenga de las mejores personas, más os podré transmitir. Así que vamos a comenzar con el programa de hoy y os voy a compartir una newsletter que he escrito hoy, un artículo de blog que he escrito hoy, vamos a basarnos en ese, pero también os voy a compartir fragmentos que por su extensión quizás no me cabían en la newsletter, pero que me parecen muy reseñables. Lo primero, vamos a centrarnos en la figura de Howard Marks, el fundador de Oaktree. Quizás pocos lo conocéis, pero si os digo que Warren Buffett dice que cada vez que le llega un email que Howard Marks ha lanzado un nuevo memo o memorándum, que es como se llama, como se dice, pues es lo primero que lee. Al igual que sus 3 libros, los ha devorado, es algo que ya nos da un sesgo de autoridad sobre su figura. Ya tiene 79 años. Eso es algo que llama bastante la atención porque sigue al pie del cañón de su firma, pero con 79 años tiene una de las carreras quizás más exitosas y más sui generis dentro del ámbito inversor de Wall Street. ¿Y por qué digo sui generis? Porque su gran rentabilidad o su, vamos a llamarla así, su honorabilidad ha venido basada en una clase de activos a la que nadie mira o a la que poca gente ha logrado tener éxito, que es primero la deuda high yield y luego los procesos de reestructuración, la deuda distress, como se le conoce y de la cual hemos visto algunos ejemplos en episodios anteriores. Se graduó en Wharton, tuvo un MBA por la Universidad de Chicago y tiene el honor de quizás ser uno de los primeros CFAs que existieron en Estados Unidos, porque la titulación, si no lo sabéis, empieza en 1963, pero eran muy pocos los profesionales que empezaban el camino para certificarse. Howard Marks lo hizo en el 1975. Entró primero en el departamento de research de Citibank. Luego dio el salto a ya la parte de fondos high yield, esta parte de pensar que la década de los 80, como vamos a ver con el libro El póker del mentiroso, fue el boom absoluto de la renta fija, no solo de los productos estructurados en renta fija, que eso era casi el negocio de Salomon Brothers, sino también en lo que se conocía como los bonos basura. Y poca gente conoce que Howard Marks trabajó de la mano de Michael Milken, el conocido como rey de los bonos basura y que luego posteriormente terminaría mal, pero ya ahí no estaría formando parte o tándem con Howard Marks porque Howard se había incorporado a una gran cantidad, a una gran entidad de inversión que era TSW. Allí estuvo unos años también enfocado en este tipo de deuda hasta que con unos compañeros se plantaron ante la entidad, dijeron con Bruce Cards y otros compañeros, eran 3 más, dijeron, mira, nosotros queremos gestionar por nuestra cuenta, si queréis delegarnos activos, la entidad no estuvo de acuerdo y ahí es cuando montan Oaktree. Ahí es donde también empiezan, bueno, hay memorándums anteriores de 1990 y 1991, pero eran más residuales. A partir de 1994-95 es cuando se empiezan a popularizar estas cartas que primero se publican a clientes y que después se abren en abierto para el resto del entorno dentro del mundo inversor. Y es por eso que se han ido popularizando, pero ¿por qué se han ido popularizando? Porque tienen una sabiduría inmensa, de verdad.
Aquí os voy a mostrar cómo puedes consultar el archivo y os podéis leer todos. Y como mismo algunos os recomiendan leeros las cartas de Warren Buffett, yo no puedo dejar de recomendar que cojáis desde el principio y leáis y os pongáis al lado una foto de en el momento que se escribió cómo estaba el S&P 500, cómo estaban los mercados, porque os va a dar una perspectiva de que no está escribiendo un capitán a posteriori, está escribiendo alguien que desde su asiento alertaba de los vicios y de los problemas que se podían enfrentar los inversores por la ambición desmedida al final de la década de los 1990, también por las excesivas valoraciones o sobrevaloraciones o los riesgos que se estaban asumiendo en el mercado de derivados que generó la crisis bancaria, y también por ser de los que, al igual que Warren Buffett, cuando las cosas se pusieron muy feas, era de los que escribía y decía, ahora es el momento de comprar, ahora es el momento de separar la gente que tiene miedo de los que queremos aprovecharnos de esta oportunidad. Entonces, este libro que os traigo hoy, este libro que para mí, sinceramente, debería tener muchísima más repercusión. Me sorprendió cuando fui aquí a Amazon, que solo tiene 300 reseñas, sin demeritar a otros autores españoles. Ir a la lista de los libros más vendidos de España, estos de finanzas personales, de cómo hacerte rico, todos tienen 2.000, 2.500 reseñas, y asumo que si tienen esas reseñas es porque hay una parte proporcional de personas que lo han leído. Imaginaros un libro así, con solo 300 reseñas. Para mí es una de las grandes lecciones de cómo a veces los clásicos, a pesar de que todo el mundo los conoce, a pesar de que todo el mundo se marca un tweet de mira las posiciones de Howard Marks en DataRoma, mira lo que ha hecho Bill Ackman, conocemos poco su filosofía. Quizás si oyes este podcast, tú seas uno de los que lo haya leído, pero si no, te lo recomiendo porque es un libro aproximadamente en versión digital, tiene unas 175 páginas. Me lo he vuelto a leer esta mañana porque ya habían pasado, creo, 2 meses de que lo había leído y dije, wow, voy a volver a leerlo porque sé que se lee rápido. Ahora estoy en inercia muy positiva leyendo y me ha venido muy bien. Evidentemente, no lo leí con tan detenimiento la primera vez subrayando, pero sí yendo a las ideas principales. ¿Y qué es este libro? No es nada más que una versión comentada de sus principales memorándum. Es coger su filosofía que se ha ido desarrollando durante 20 años, porque este libro se publica en 2011, es decir, desde 1991 a través de varios memorándums, pues vamos a organizarla, darle una estructura y tratar de explicarle al lector cuál es la filosofía de inversión de Oaktree, de Howard Marks, que él no quiere ni santificar ni imponer como dogma. Una de las cosas que quizás salgáis de ese libro, de la lectura de ese libro, es queriendo ser los mejores value investors, los mejores gestores activos de vuestro patrimonio, buscar esas ineficiencias que habla Howard Marks. Pero ahí hay que hacer una salvedad. Él lo dice por lo que ha vivido, por lo que puede defender. No intenta santificar ni tampoco demonizar a quienes busquen la rentabilidad del mercado. Incluso en buena parte del libro dice, oye, este es el camino. Este es el camino que yo creo que seguiría para batir al mercado. Pero no es fácil, ni es sencillo. Es decir, es bastante complejo porque no solo es un tema de conocer los fundamentales o conocer una fórmula o conocer cómo se valoran empresas. El problema también es que añadido a eso, tienes que conocerte a ti mismo y mezclar una gran capacidad analítica con una gran capacidad cognitiva y de psicológica para poder enfrentarse a mercados que prueban a más de uno. Porque a día de hoy, cuando ya han pasado esos mercados y lo vemos en retrospectiva, nadie recuerda, nadie o muy poca gente recuerda lo que se vivía en esos momentos, y en esos momentos sí tenías que tomar decisiones. Por ejemplo, yo en el 2008 vivía en Cuba, tenía 17 años, mi problema eran los apagones, no si Wall Street se estaba desplomando, no. Evidentemente luego me iba a tener impacto en mi país o lo que fuese, pero no tenía preocupación. A muchos de vosotros quizás os pilló súper pequeño o con ninguna capacidad adquisitiva, por lo que la crisis de España pues tampoco os venía así, veíais que había, o veíais en casa que había paro. A otros por edad os tocó de lleno, pero quizás os tocó de lleno y no invertíais. Entonces tampoco significaba un gran impacto. Y para un grupo reducido os pilló en el peor de las situaciones. Es decir, con ya un patrimonio, con un objetivo financiero más cerca y teniendo que invertir y teniendo que tomar decisiones. Esos son los que recordarán lo difícil que era mantener la calma en una situación como esa. Y a veces algunos dicen, bueno, yo pasé esa crisis sin muchos problemas, no hice nada, pero lo hacen, lo que te dicen que hicieron no significa que eso fue lo que sintieron.
Seguramente lo que sintieron fue pavor, ver sus caídas cayendo un 50. Lo que pasa es que llegó un punto que dirían, pues mira, no puedo hacer más nada. Y habrá otro grupo reducido que esa crisis, y quizás podríamos llamarlo unos insensatos en ese momento, como le llamarían, la vieron como una oportunidad y habrían hecho quizás uno de los mejores años de rentabilidad comprando activos que nadie quería o vamos a pensar acciones o invirtiendo en fondos cuando todo el mundo estaba huyendo despavorido de los mercados financieros. Esto es lo que nos quiere trasladar Howard Marks. Su filosofía, cómo lo ha hecho y cuáles son los principales errores que ve. Ahí lo agrupa en el libro, se llama Lo más importante para invertir con sentido común, y él le pone 20 piezas, es decir, 20 frases o 20 palabras que él cree fundamental para invertir con sentido común y las elabora al principio del libro, es decir, el nombre de los capítulos. Si nos vamos al índice, ahí podríamos ver cuáles serían esas 20 cosas. Y vamos a enumerarlas a continuación para que lo veamos. Dice, lo más importante es el pensamiento de segundo nivel. Iremos desglosando cada una de ellas. Comprender la eficiencia del mercado y las limitaciones de esa teoría. Comprender qué es el value investing. Conocer la relación entre el precio y el valor de un activo. Entender, reconocer y controlar el riesgo. Estar atento a los ciclos. Ser consciente de la existencia del péndulo en los mercados financieros. Luchar contra las influencias negativas. Ir a contracorriente. Encontrar gangas. Esperar la oportunidad pacientemente. Saber lo que no se sabe. Ser consciente de dónde nos encontramos. Ser consciente del papel que juega la suerte. Invertir de forma defensiva. Evitar los errores. Añadir valor y poner todo lo anterior en común. Alguien podría decir, si es que tengo que tener estas checklists de 20 cosas, esto es imposible. Pero es que aún así, Howard Marks lo dice, mira, estos son los ingredientes. Luego te puede salir bien o mal. Tú lo único que estás haciendo, siguiendo todos estos consejos que él te va a dar, o estas ideas o reflexiones que hace, es poner las probabilidades a tu favor. ¿Significa que con las probabilidades a tu favor te vaya a ir bien? No. Puede ser que efectivamente, a pesar de que sigas todo esto, para el objetivo que tú tenías no te vaya bien alguna forma de invertir o no hayas tenido suerte a la hora de invertir. Pero esos son los pasos. Dice, es que lo otro, la otra versión, es decir, que sería no hacer nada de esto o hacer solo una parte de esto, estarías haciendo que las probabilidades estén en tu contra. Y puedes tener éxito y pegar el pelotazo o llegar a tener grandes rentabilidades teniendo las probabilidades en tu contra. Sí, algunos lo ha hecho, pero estadísticamente es muy difícil que una gran muestra podamos encontrar que haciendo las personas las cosas mal, le terminen saliendo bien, a pesar de que siempre tengamos nosotros la idea de, oye, es verdad que hay gente que mira que es mala y le va todo bien en la vida. Eso es una muestra muy pequeña y muy sesgada de lo que es. Es difícilmente que alguien que no se cuide, que sea malo con los demás, que sea déspota, que pisotee y demás, termine yéndole bien en la vida. Y es lo mismo pasa en la inversión. Es difícil que alguien apalancado, que esté invirtiendo todo el rato, que esté buscando las rentabilidades, intentando adivinar hacia dónde va el mercado. Habrá alguno que le vaya bien, pero es muy difícil que como una gran muestra pueda obtenerlo. Vamos a ver las principales ideas y para eso vamos a empezar por el primer capítulo. El primer capítulo donde nos habla de invertir con el pensamiento de segundo nivel. Esto es lo que os hablé en el episodio anterior, más o menos parecido, acerca del pensamiento lateral. Vamos a ver algunos ejemplos de esta filosofía de invertir con pensamiento de segundo nivel, a qué se refieren y en qué nos quieren decir. Dice, empieza el capítulo con 3 ideas que dice, el arte de inversión tiene una característica que normalmente pasa desapercibida y que no se aprecia. Un inversor pasivo puede conseguir un rendimiento razonable, aunque no espectacular, con un bajo nivel de esfuerzo y un mínimo de capacidad. Pero para mejorar este estándar fácilmente alcanzable, se requiere mucha más dedicación y algo más que unas simples pinceladas de sabiduría. Esto lo dice Benjamin Graham. Todo debería hacerse lo más sencillo posible, pero no más simple. Albert Einstein. Se supone que no es sencillo. A cualquiera que le parezca sencillo invertir, es estúpido. Esto lo dice Charlie Munger, al que le veremos en 3 episodios. La primera idea que me quedé de este capítulo es una frase que nos cuenta, los entornos de prosperidad solo nos enseñan malas lecciones, que invertir es fácil, que conocemos los secretos para invertir y que no hay que preocuparse por el riesgo. No hay ninguna regla que siempre funcione al invertir. No podemos controlar el entorno, ni las circunstancias que lo forman rara vez se repiten de manera exacta. El proceso de inversión debe ser algo intuitivo y adaptativo,
Y si no lo logras, y si no logras que sea intuitivo y adaptativo, pues confórmate con la rentabilidad del mercado. Para batir al mercado se necesita o bien suerte o entender las cosas mejor que el resto del mercado. Y esto solo se consigue, según Howard Marks, con un pensamiento de segundo nivel. El pensamiento de segundo nivel implica pensar en algo que no hayan pensado el resto o que al resto se les haya pasado por alto. Implica pensar y comportarse diferente del resto. Y decía, ¿qué es el pensamiento del segundo nivel? El pensamiento de primer nivel diría, por ejemplo, se trata de una buena empresa, compremos acciones. El pensamiento de segundo nivel diría, es una buena compañía, pero todo el mundo opina que es una compañía fantástica cuando en realidad no lo es. Por lo tanto, la acción está sobrevalorada. Vendamos. Un ejemplo de pensamiento de primer nivel diría, la información nos indica que va a haber un entorno de bajo crecimiento y aumento de la inflación. Deshagámonos de nuestras acciones. El de segundo nivel diría, las perspectivas son muy malas, pero todos los demás van a vender en este momento presos del pánico. Compremos cuando eso suceda. El pensamiento de primer nivel diría, creo que los beneficios de una compañía van a caer, vendamos. El de segundo nivel diría, creo que los beneficios de la compañía van a caer menos de lo esperado y esta sorpresa positiva hará subir la acción. Compremos. El pensamiento de primer nivel es simplista y superficial. Es algo que todo el mundo puede hacer. Todo lo que los pensadores de primer nivel necesitan es una opinión sobre el futuro, al igual que en el caso de las previsiones de la compañía o lo que significa que la acción suba. El pensamiento de segundo nivel es complejo, profundo y enrevesado. Tiene en consideración aspectos como cuáles son el rango de posibles escenarios futuros, cuál de todos esos escenarios crees que va a suceder, qué probabilidad tengo de estar en lo cierto, qué opina el consenso, en qué difieren mis expectativas de la opinión del consenso, qué expectativas refleja el precio actual y cómo se parecen a las expectativas del futuro del consenso y a mi opinión sobre el futuro. ¿Es la opinión del consenso reflejada en el precio demasiado optimista o pesimista? ¿Qué le pasará al precio del activo si finalmente la opinión de consenso es la correcta? ¿Y qué le pasará al precio del activo si el que soy yo el que tiene la razón? Aquí nos hace una gráfica que podemos ver que es un cuadrado, una matriz, donde a la izquierda tenemos resultados favorables y resultados no favorables. Y en el otro lado de la matriz tiene comportamiento convencional y comportamiento no convencional. Nos dice que en un comportamiento no convencional y resultados no favorables, los resultados van a ser muy por debajo de la media. Si aplicamos un comportamiento no convencional y los resultados son malos, vamos a tener resultados muy por debajo de la media. Si aplicamos un comportamiento no convencional y tenemos resultados favorables, resultados muy por encima de la media. Va a tirar al mercado. Ahora, si nos vamos a comportamientos convencionales, resultados favorables, vamos a tener la media. Comportamiento convencional, resultados no favorables, resultados negativos, pero por debajo de la media. ¿Dónde están los extremos? En el otro lado. En ese pensamiento de segundo nivel, que te puede ir muy bien, pero ese comportamiento convencional, es decir, salirte de la rentabilidad del mercado, también hace que si no aciertas, el resultado puede ser bastante negativo. Nos cuenta también otra idea que quiere transmitir en el libro. Dice, un mercado que se caracteriza por errores y discrepancias puede ser batido por personas que tengan la rara capacidad de identificarlos. Este es el capítulo número 2, donde nos habla acerca de la teoría del mercado y sus limitaciones. Tiene una frase que viene del béisbol, que va a ser otro de los episodios que veamos quizás al final de semana, que dice así, en teoría no debería haber diferencia entre la teoría y la práctica, pero en la práctica sí la hay. ¿Y a qué se refiere con la teoría de los mercados financieros eficientes? Pensar que él viene de la Universidad de Chicago. Todos aquellos estudios que durante los años 70 promulgaron y ganaron premios Nobel, donde se afirmaba que toda la información, los precios reflejaban toda la información disponible del mercado y por tanto no se podía batir al mismo porque no, cualquier ineficiencia sería corregida muy rápida y no tendría sentido que con los costes que tiene invertir poder hacerlo para generar o explotar esas ineficiencias. Y ahí Howard Marks nos hace varios señalamientos. Él dice que los mercados son eficientes, pero son eficientes en la rapidez con la que incorporan la información que está disponible. Es decir, la rapidez, no en los resultados. Evidentemente, cualquiera que se ponga a ver un poco de historia de los mercados financieros, va a haber momentos puntuales donde era muy claro de que no se podía hacer, no, el mercado no podía ser eficiente valorando a no sé cuántas veces ventas una compañía o valorando una empresa de web por el número de visitas que tenía más que por los ingresos. Evidentemente, ahí no estaba haciendo
eficiente el mercado y por eso él tiene esa crítica. Pero también se va al otro lado. Se va al otro lado y dice, cuidado con pensar que la información que tú conoces, y esto es algo muy de novatos no lo digo despectivamente, sino que es algo muy de cuando entras a los mercados, creer que la idea que has tenido tú no la ha tenido nadie, que el razonamiento que tú has tenido viendo una noticia, los resultados de una compañía y demás, es algo que no está ni descontado en el precio, ni descontado en la valoración del mercado, y que tú puedes aprovechar esa ineficiencia. Nos cuenta que existan esas ineficiencias crea la posibilidad de conseguir retornos por encima de la media y es condición necesaria para que se pueda lograr, pero lo que no hace es garantizarlo. Que los mercados estén muy sobrevalorados o muy infravalorados es condición necesaria para que alguien pueda batir al mercado separándose de ese consenso del mercado. Pero no es condición necesaria, no es condición suficiente para que se consiga. Tenemos que ir a buscar cuáles son las otras condiciones suficientes. Porque que un mercado esté sobrevalorado no significa que todas las compañías estén sobrevaloradas. Que un mercado esté infravalorado no significa que todas las compañías estén infravaloradas. Ahí hay que hacer trabajo. Y ahí hay que tomar cartas en el asunto para decidir, según la opinión de Marx, qué hacer, cómo hacerlo y qué riesgo asumir en cada uno de ellos. Bueno, vamos a seguir por esta idea. El capítulo 2 es solo la teoría del mercado eficiente, pero me señalé aquí un párrafo que dice, ¿qué sucede en los grandes mercados de renta variable, como por ejemplo la Bolsa de Nueva York? Hay millones de personas operando con el objetivo de conseguir beneficios. Todos tienen aproximadamente la misma información. De hecho, es uno de los objetivos de la regulación. Con millones de personas haciendo análisis similares basados en la misma información, ¿cuántas veces crees que las acciones de una compañía pueden estar valoradas de forma errónea? ¿Con qué frecuencia puede alguien detectar esos errores? La respuesta es que no a demasiado a menudo. Y esta es la esencia del pensamiento de segundo nivel. El pensamiento de primer nivel sería, no, aquí aunque la información esté, yo puedo encontrar ineficiencias todo el rato. Y lo que nos viene a decir Howard Marks es decir, ve con cuidado que este tipo de ineficiencias existen, pero no son tan sencillas de encontrar como tú te crees ni están ahí esperando en la superficie del agua, esperando a que tú pases por ahí, la veas y la captures. Mi hijo Andrew, dice Howard Marks, es un inversor principiante y se le ocurren muchas ideas de inversión atractiva basado en los hechos actuales y en las previsiones de futuro que ven las noticias. Afortunadamente, ha tenido un buen entrenamiento. La primera pregunta que se hace siempre es la misma. ¿Y esto que yo pienso, quién no lo sabe? Esta pregunta me pareció brutal en la forma en que lo explica, porque es así. Es así. Porque muchas veces pensamos y pensamos que del otro lado, esto también lo dice Bernstein, lo dice Munger, que del otro lado son tontos. Nosotros nunca nos ponemos en la situación de tontos. Del otro lado, quien me está vendiendo o quien me está comprando es alguien que sabe menos que yo. Es ineficiente, tiene pocos conocimientos. Y muchas veces del otro lado, quien me está vendiendo, hay alguien que ha tenido muchas más horas que yo, ha tenido una trayectoria, tiene muchísimos más recursos de análisis que los que tengo yo, pero simplemente tiene una visión contraria del mercado. Y nosotros tenemos una visión que puede estar acertada o no. Ahí es donde puede llegar a la diferencia. Dice, por cada persona, esto también me lo marqué, por cada persona que hace una buena compra en un mercado ineficiente, hay otra que ha vendido demasiado barato. Una de las grandes verdades sobre el póker es que en cada partida hay un pardillo. Si después de haber jugado 45 minutos aún no tienes claro quién es el pardillo, entonces eres tú. Lo mismo ocurre cuando se invierte en mercados ineficientes. Esto lo escribió en 2001. Ahora, dice, para tener éxito de forma fiable es indispensable partir de una estimación precisa del valor intrínseco del activo, que este sería el siguiente capítulo. Pero para terminar, el capítulo 2 hace una serie de listas que dices, oye, se han eliminado los errores en la fijación de precios y persisten, ¿y por qué? Nos dice, ¿por qué una ganga sigue existiendo a pesar de que hay miles de inversores preparados y dispuestos a pagar más por algo que está demasiado barato? Si el rendimiento parece tan generoso comparado con el riesgo asumido, quizás estoy pasando un riesgo oculto. ¿Por qué motivo quiere un vendedor deshacerse de un activo a un precio que le va a generar un gran rendimiento al comprador? ¿Realmente sabe más sobre el activo que el propio vendedor? Si realmente es una propuesta tan atractiva, ¿por qué nadie le ha echado el guante antes? Para asumir ciegamente toda la teoría puede hacer que dejemos de buscar gangas, que le dejemos el proceso a un ordenador perdiendo la capacidad de contribuir que tienen las personas con talento. La mejor imagen para esto sería la de un profesor que únicamente cree en la eficiencia de los mercados
y está paseando con un estudiante. ¿Eso que está en el suelo no es un billete de $10? Pregunta el alumno. No, no puede ser un billete de $10, responde el profesor. Si lo fuese, alguien lo habría cogido ya. El profesor continúa su paseo mientras que el estudiante coge el billete y se toma una cerveza. Una crítica a la teoría de los mercados eficientes. Y vamos aquí a la parte donde ya empieza a adentrarnos en lo que él considera una de las claves. Howard Marks basa su divulgación en dos claves: el valor intrínseco y el concepto del riesgo. Bueno, quizás la tercera, los ciclos económicos. Esas serían quizás las tres ideas principales de casi todos sus libros. Pues vamos al valor intrínseco, donde nos cuenta esa frase que os dije anteriormente. Para tener éxito de forma fiable al invertir, es indispensable partir de una estimación precisa del valor intrínseco del activo. Sin esta, cualquier esperanza de tener éxito de forma sistemática como inversor es simplemente eso, una esperanza. Y ahí nos lo dice bastante claro, porque se puede tener muchas veces, oye, me compro esta acción, subió y yo no hice cálculo ni descuento de flujos, ni hice una valoración de empresa, nada. Yo compré porque determinadas expectativas que tenía o pensaba que el mercado estaba descontando algo que no era y pues bueno, subió. Hacer eso de forma sistemática es muy, muy complejo y obtener, sobre todo, obtener rentabilidades superiores a la del mercado. Muchas veces cuando vemos determinadas carteras que han batido al mercado, lo que han tenido son outliers, es decir, alguna rentabilidad asombrosa, o un pelotazo podríamos llamarle, que distorsiona el resto de la cartera. Y pensamos que la capacidad que tuvo ese inversor de encontrar ese pelotazo es replicable. Y es por eso que muchas veces si quitásemos una acción de la cartera, ese pelotazo de la cartera y viéramos las rentabilidades de las siguientes decisiones que tomó este inversor, esta persona que nos intenta transmitir que él tiene una capacidad superior de batir a largo plazo el mercado, nos encontraríamos que ya no es tan efectivo o que no ha vuelto a encontrar ese pelotazo. Simplemente, como la rentabilidad es acumulativa, ha pegado el pelotazo una vez, su patrimonio, si comparamos esas rentabilidades, le guarda ese track record bastante tiempo hasta que se va diluyendo con el resto de decisiones. Lo más sensato muchas veces cuando se pega un pelotazo es volver a la rentabilidad media del mercado, porque ya con solo eso mantendrías una rentabilidad superior. Pensemos, yo tengo un periodo de tiempo de 20 años, en los primeros 2 años pego un pelotazo y en los siguientes me indexo. Y esto es más común de lo que parece con muchísimas personas o gestores que no están tan en el escrutinio de las carteras de los inversores. Me va muy, muy bien con 3, 4 acciones, estoy batiendo al mercado, me pongo defensivo, me indexo y mi resultado a final de año va a ser superior al del mercado por simplemente esta técnica. Es decir, he pegado un pelotazo, luego me indexo y lo que te va a quedar bonita de la foto es, mira, he batido al mercado este año, cuando la mitad del año lo que te has pasado es estando indexado o en buena parte siguiendo esa rentabilidad del mercado. Nos comenta, por simplificar, esto va parte acerca del análisis fundamental, análisis técnico, el momentum, es algo que me viene muy bien por todas las cosas que se están popularizando en la divulgación y en las redes sociales. Dice, todas las metodologías de inversión en acciones tienen se pueden dividir en dos categorías: las que se basan en el análisis de los atributos de la empresa, las que se conoce como fundamentales, y los que se basan en el comportamiento de los precios de los títulos. En otras palabras, un inversor básicamente tiene dos opciones: estimar el valor intrínseco de una acción y comprar o vender cuando el precio difiera de este, o bien basar sus decisiones meramente en las expectativas que tenga sobre cómo se van a comportar los precios en el futuro. Se va a referir en este caso al análisis técnico y por qué él piensa que hay que desecharlo rápidamente. El análisis técnico o estudio del comportamiento de los precios históricos lleva practicándose desde que me incorporé a la industria e incluso desde mucho antes, pero en su opinión está en declive. Hoy en día el análisis histórico de los patrones de comportamiento de los precios puede usarse para complementar el análisis fundamental, pero se escucha menos hablar de los casos de gente que basa sus decisiones basándose principalmente en lo que dicen los precios históricos. Parte de esa decadencia se puede atribuir a la teoría del paseo aleatorio, un componente de la Escuela de Chicago desarrollada a los principios de los 60 y que trajimos aquí con el libro de Burton Malkiel. La teoría del paseo aleatorio establece que los movimientos que ha tenido en el pasado la cotización de una acción no tienen ninguna utilidad en la predicción de las cotizaciones futuras. En otras palabras, es un proceso tan aleatorio como lanzar una moneda al aire. Sabemos que aunque durante las 10 últimas tiradas haya salido cara, la probabilidad de que salga cara la próxima vez sigue siendo 50-50. De la misma forma, la teoría nos dice que el hecho de que la cotización de una acción haya estado subiendo durante los últimos 10 días, no vamos a poder concluir nada sobre el comportamiento que tendrá mañana. Y ahora viene la crítica al momentum.
Otra forma de invertir basándose en los movimientos pasados de los precios es lo que se conoce como el momento. Esta teoría existe como oposición a la hipótesis del paseo aleatorio, y me temo que tampoco es santa de mi deducción. A mi entender, los inversores que utilizan esta estrategia lo hacen asumiendo que pueden predecir cuándo va a seguir subiendo algo que ha estado subiendo en el pasado. El momentum tal vez otorgue la oportunidad de participar en los beneficios de un mercado alcista de mucha duración, pero a mi juicio tiene muchos inconvenientes. Uno de ellos se basa en la irónica observación del economista Herb Stein, que decía, si algo no puede continuar para siempre, en algún momento se detendrá. ¿Y qué le sucederá entonces a los inversores momentum? ¿De qué manera les puede ayudar esta teoría a vender justo a tiempo y evitar la caída? ¿Cómo les obligaría a invertir en mercados bajistas? Es decir, tendrían que ponerse corto para sacar beneficio. Y ya sabéis los problemas del lado corto. La inversión momentum no es una forma racional de invertir. Y el mejor ejemplo sería como el auge que tuvo entre 1998 y 1999 los day traders u operaciones intradía. Francamente, nunca pude entender cómo alguien podía llegar a conclusiones semejantes y convertirse en day traders. Lo comparo con intentar adivinar si la próxima persona que aparezca por la esquina va a ser hombre o mujer. Según yo lo veo, un trader intradía considera que ha tenido éxito si ha comprado una acción a 10 y la vende a 11. Si la volvió a comprar a 24 y la vendió a 25. Y si la volvió a comprar otra semana más tarde a 39 y la vendió a 40. Si no es capaz de ver dónde está el error, que el trader ha obtenido una ganancia de $3 operando en una acción que se ha revalorizado $30, tal vez no debería leer el resto del libro. Bastante tajante en este sentido. Luego se habla acerca del growth y del value. Una de las grandes guerras a día de hoy acerca de si quiere ser quality growth o value investing, pues aquí le dedica 2 páginas muy interesantes. Dice, no hay una línea divisoria clara entre lo que es value y lo que es growth. Ambos necesitan que hagamos hipótesis sobre el futuro. Los value analizan el potencial de crecimiento de una compañía y la escuela del GARP, del crecimiento a precio razonable, rinde homenaje al valor de la empresa. Es toda una cuestión de intensidad. Sin embargo, creo que se puede decir con bastante precisión que los growth tratan del futuro, mientras que los inversores value ponen el énfasis en el presente, pero no pueden evitar tener que tratar con el futuro que llegará. Ahora vamos a ver un ejemplo o una comparativa que hace del value y del growth, que sí me pareció muy interesante. A ver si lo tengo por aquí apuntada. Bueno, ahí en este capítulo no la ha marcado, pero habla acerca de cómo el inversor, él se considera value. Hay que partir desde la premisa de que él se considera y lo que defiende es un enfoque value. Y dice que el growth necesita que las cosas pasen muy bien y que ese futuro siempre sea muy bueno con respecto a la empresa, mientras que el value solo se tiene que centrar en que el valor intrínseco, da igual lo que suceda en el futuro, sea el valor intrínseco, sea el precio que se esté negociando sea inferior a ese valor intrínseco. Es una simplificación del mensaje, pero cuando leí la explicación, quizás me la encuentre más adelante aquí en el libro, es bastante interesante la línea divisoria que trata entre el growth y el value. No desecha el growth, simplemente dice que es un enfoque que él considera mucho más arriesgado que la inversión value. Aunque quizás a día de hoy alguien podría mirar desde la perspectiva de decir, no, mira los value que mal lo ha hecho, mientras que si hubiera sido growth, hay que ver siempre con la perspectiva del tiempo. Nos cuenta, también aquí me he apuntado, los ingredientes esenciales para tener éxito en un mercado bajista son saber el valor intrínseco de un activo, tener una firme convicción sobre cuál es el valor intrínseco para no vender y en todo caso seguir comprando, y que tu opinión sea correcta. Para un inversor value, ningún activo es tan bueno como para no convertirse en una mala inversión si se compra demasiado caro. Y hay pocos activos tan malos que no puedan convertirse en una buena inversión si se compran suficientemente baratos. Aquí le salió la vena de Benjamin Graham, que es uno de sus referentes, pero es un agnosticismo acerca de la calidad. Dice, la calidad no la marca el activo. Esto es bastante discutible. Manger en su libro discute bastante esta línea de filosofía. Dice, la calidad no la marca el activo, sino el precio al que se está negociando el activo. Y puede haber activos extraordinariamente malos, los colillas, las cigar butts de Graham, que comprados a un precio suficientemente bajo sean buenísimas inversiones, y activos extraordinariamente buenos que según el precio que paguemos se conviertan en desastrosas inversiones. Y aquí vienen muy sesgados por el efecto de las Nifty 50, que eran excelentes compañías, pero que se llegó a pagar precios totalmente desorbitados. Vamos a otro punto de esa valoración, ya vamos por el capítulo 5, donde empieza a entrar en el concepto del riesgo. Dice,
La psicología de los inversores puede hacer que el precio de un activo se sitúe a corto plazo casi en cualquier nivel, independientemente de lo que sugieran sus fundamentales. Invertir es como un concurso de complejidad y lo más peligroso es comprar algo en su momento álgido de popularidad. Todas las burbujas comienzan con un relato verosímil y razonable. Cuando el argumento en una burbuja se convierte en no se puede perder dinero con esta inversión o siempre habrá alguien que me compre más alto, el riesgo se vuelve máximo. Apalancarse no mejora en nada la inversión, ni aumenta las probabilidades de obtener beneficios. Simplemente magnifica lo que finalmente ocurra e introduce el riesgo de convertirte en un vendedor forzado en el peor momento de los mercados. El riesgo significa que pueden pasar más cosas de las que efectivamente terminan pasando. Debes comprenderlo, reconocer cuándo es elevado y aprender a controlarlo. Las inversiones con más riesgo necesitan la posibilidad de obtener mayores retornos y los prometen, pero en ningún caso te aseguran que esos retornos se vayan a realizar. Esta frase para mí es clave. Cuando vemos que alguien dice, no, es que el private equity, las rentabilidades son del 20-25%. Sí, eso es lo que te están comentando, pero eso simplemente es una compensación por el riesgo que se ha asumido. Eso lo único que te está diciendo es que el riesgo que vas a asumir es muy alto. Y ellos, para compensar ese riesgo, te hacen una promesa de rentabilidad alta. Es decir, tienen que asumir determinadas características de esas inversiones para que compense el riesgo que están asumiendo los inversores de invertir en un mercado no cotizado muchas veces, invertir en activos muy líquidos e invertir en activos donde, según la gestión de esas inversiones, tengan unos costes también bastante elevados. Por tanto, es una promesa de rentabilidad, pero nunca, nunca una garantía de que esos retornos se vayan a realizar. Y nos comenta, también aquí le dedica y lo explica bastante bien, una de las guerras metodológicas que hay más años lleva en la industria. ¿Qué es el riesgo? El concepto. Una corriente totalmente académica ha dicho que el riesgo es la volatilidad, porque la volatilidad lo que entra en tu inversión es incertidumbre de cuál va a ser ese resultado final. Y Howard Marks se suma a otra corriente que dice, oye, el riesgo no es la volatilidad. Nadie se va a quejar de un activo que sea muy volátil y sea muy rentable. Además, muchos necesitamos que exista la volatilidad para generar unos rendimientos extraordinarios. Entonces, el riesgo no puede ser la volatilidad. Y nos comenta, el riesgo es la probabilidad de perder tu dinero de forma permanente. Pero el riesgo tiene un carácter subjetivo, cada cual puede asociarlo a lo que es el riesgo. Para alguien podría pensar que el riesgo es que yo no consiga mis objetivos, que mi rentabilidad, para algunos, el riesgo sería que su rentabilidad sea más baja de la esperada. Otros podrían pensar que el riesgo es su carrera profesional, más allá que sus resultados. Quizás, por ejemplo, para alguien, si tuviera rentabilidades muy, muy buenas, no le darían una palmadita en el hombro, pero si tuviera rentabilidades muy, muy malas, perdería su carrera o en una gestora, por ejemplo, bancaria. Ahí nadie le va a dar una palmadita por ser el fondo más rentable del año. Pero como tengo una caída muy grande, le van a decir, venga, el siguiente. Y cerramos este fondo y abrimos el otro. Entonces hay un riesgo profesional. Por tanto, el riesgo tiene un carácter subjetivo. Además, muchos de los componentes que nos pueden acercar a que nuestro dinero sufra una pérdida permanente de capital están ocultos. Es difícil saber qué causa o qué va a encender, todos conocemos el acelerante, pero qué causa inició un fuego o el incendio que queme los mercados, ahora que está lamentablemente de moda este tema en nuestro día a día. Aquí en España podríamos pensar, decir, sí, los ingredientes los sabemos todos, pero podrían haber pasado así años y que nunca sucediese nada. Ahora se mezcla unos descerebrados, una ola de calor inmensa, tormentas secas, recursos divididos, incompetencia, pues ya tienes el cóctel perfecto. Pero es difícil a veces cuantificar ese componente oculto de algo que tiene riesgo. Y por tanto, no es cuantificable. Una de las quejas de Marx es decir, esto también lo dice Munger y lo dice Bernstein, creo en algún lado, tenemos añoranza de la física. En inversiones y en economía tenemos añoranza de la física. La física, todo tiene una fórmula. Incluso las cosas que no sabemos, intentamos meterlas dentro de fórmulas donde tú encuentres el valor de las variables y tienes un resultado final.
y hemos querido encorsetar la economía, hemos querido encorsetar las inversiones en fórmulas. Tenemos añoranza de la física, como quizás en una corriente psicológica dirían que alguien tiene añoranza de otras cosas. Pues aquí tenemos añoranza de la física porque todo lo queremos modelizar, todo queremos meterlo en una curva de distribución normal, todo queremos saber y calcularlo. Y muchos modelos lo que han hecho es intentar modelar el riesgo, por ejemplo, el value at risk. Con el 95% de probabilidades, ¿cuál sería la pérdida máxima? Ya, pero si en el 5% que queda con esa probabilidad termina sucediendo, adiós. Y es por eso que yo nunca he sido cercano y nunca me han atraído esas ideas de estrategias que funcionan muy bien y que solo hay un escenario muy improbable, muy improbable, muy lejano, donde no funcionen bien y además, si ese caso llegara, bueno, podría ser un desastre porque como nunca ha existido, no lo hemos modelado. Y todo lo que hemos modelado son escenarios que han ocurrido, incluso muy malos, pero que han ocurrido, pero que están dentro de nuestra curva que podemos modelar. Pero si ocurre lo otro, bueno, quebraría. Y nos comenta aquí abajo parte de esa idea. Hay una diferencia entre la probabilidad y el resultado final. Lo probable a veces no sucede y lo improbable ocurre constantemente en los mercados financieros. Se puede crear una estrategia o cartera capaz de resistir el 99% de los escenarios posibles y que fracase y quiebre porque el 1% restante eran escenarios desastrosos o catastróficos para la misma. La rentabilidad a corto plazo nos dice muy poco sobre la calidad de nuestras decisiones de inversión y menos si se comparan con el riesgo asumido. Esto tiene muchísimo, para mí es muy interesante. Muchas veces nuestros aciertos son las cosas que suben y nuestros fracasos o nuestros errores es que algo termine bajando. Y no hay nada más lejos de la realidad. Primero, porque las inversiones no se pueden comparar por el resultado a corto plazo. No, es que yo compré Nvidia en 2022. Sí, te ha ido muy bien. ¿Es un acierto? Pues ya lo veremos. Ya lo veremos. ¿Has vendido? Era para ti, es decir, para tu perfil de riesgo, no, es que yo estoy ya cercano a la jubilación y mi jubilación va a ser muy bajita y cogí todo el dinero que había ahorrado para lo poco que tendré de pensión y lo metí en Nvidia. Mira, lo he multiplicado. Estás creando una narrativa que queda muy bonita, está muy bien el acierto, pero para el riesgo asumido te podía haber salido cruz. Te podía haber salido cruz. Y hay mucha gente que basa toda su divulgación, su sesgo de autoridad, su pensamiento, porque no es que estén diciendo cosas que no creen para engañarte, no, no es que se lo creen, es que se lo creen. Yo soy exitoso porque, mira, he comprado esto y ha subido. Y hay veces que yo intento transmitírselo a los analistas o a estas membresías, a veces que veo de análisis fundamental, es que enseña tu proceso, divulga acerca de cómo tomas tus decisiones, pero no bases tu sesgo de autoridad ni en un track record, ni en, mira, es que hablé de esta, publiqué este análisis y al día siguiente subió, porque a una mala, lo más probable que suceda es que tu tasa de acierto termine siendo más baja, y no significa que tu análisis sea malo. Entonces, muchas veces la gente adora los aplausos y el júbilo cuando lanzas un análisis y una acción sube y odian el hate cuando baja. Cuando quizás cuando baja una acción no significa de que su análisis sea fallido. No significa que su análisis sea fallido ni que sea de menor calidad. Entonces, dejar de identificaros o dejar, al menos es un consejo, dejar de asumir que sois lo que vuestros resultados sean. Imaginaros en mi caso, salud financiera. Si yo me valorase por el año y medio atrás, estaría en la basofia, si mirara por los resultados del dinero que he tenido. He emprendido, tengo muchísimo menos dinero que antes, tengo muchísima menos estabilidad que antes y a ojos de cualquiera que pueda analizar mi caso, yo soy un caso de fracaso como emprendedor. De fracaso como emprendedor. Y para mí es todo lo contrario. Para mí, siempre lo digo, es la curva J necesaria que necesitas para valorar. ¿Y qué pasa cuando sales de una curva J? Que el crecimiento es exponencial. El crecimiento es exponencial. Pero si me valoro como un genio cuando esté en la punta de la montaña y no me valoro lo igual de bien cuando estoy pasando por ese proceso, sería totalmente dejar que sean los demás y el resultado de los demás los que valoren el fracaso o el éxito. Y uno tiene que saber valorarse. Tampoco es cegarse, tampoco es pensar de que estás en el subsuelo de la curva J y decir, no, lo estoy petando.
Tampoco es eso, es ser consciente que todo lleva su proceso y que a veces para estar arriba hay que aprender a caminar desde abajo. Y hay que pasar por eso. Porque si no, todo el mundo estaría arriba. Si hubiera un salto que tú estuvieras aquí y mañana fueras el podcast número uno, la newsletter número uno, toda la gente estuviera encantada de... Sería muy fácil, sería, ven genio, dime el análisis. Entonces, para eso tienes que pasar. Para eso tienes que pasar por un proceso y que no te defina. ¿Y qué tiene que ver con la gráfica que os estoy mostrando? Pues es una gráfica muy interesante. Para los que estáis en el podcast, lo veréis en la newsletter. Os dejaré, como siempre, el enlace para que podáis verlo. Y es una gráfica donde en el eje vertical está el retorno y abajo está el riesgo. Y lo que nos dice es, no juzgues una inversión como mejor o peor, y esto lo he indicado bastante, por la rentabilidad que te da. Porque la rentabilidad tienes que compararla a qué nivel de riesgo. Imaginaros, no, estoy invirtiendo en small caps, que pueden ser muy rentables y batir a los mercados, ¿ya? ¿Y qué riesgos has asumido? ¿Vale? Perfecto. Compárame las small caps entre ellas, con inversores de small caps, con personas que quieren centrarse ahí, con inversiones que puedan ser alternativas en cuanto a rentabilidad y riesgo frente a las small caps, pero no me compares un inversor en small caps y pienses que es mucho mejor porque ha tenido una rentabilidad frente a un inversor, por ejemplo, en renta fija. No, no son comparables, no son comparables. Aunque nos metamos en meter ya que uno ganó más dinero y uno asumió más riesgo. Es que es muy fácil valorar las cosas solo por rentabilidad y no por el riesgo asumido. ¿Hasta qué? Hasta que aparece el riesgo. Y eso es de lo que nos alerta Marx. Es decir, en un mercado alcista, todos somos jóvenes, bonitos, guapos y nuestros coches son los mejores y van más rápido. Cuando el mercado se frena, es donde hay que ver y hay que entonces ver en ese punto la rentabilidad de cada uno y los resultados de cada uno. Dice, no importa lo buenos que sean los fundamentales de un activo. Cuando los humanos juntan su avaricia con su capacidad de cometer errores, la posibilidad de que todo se enrede son ilimitadas. Las personas tienden a sobreestimar considerablemente su capacidad para reconocer el riesgo e infravalorar lo que necesitan para evitarlo. Una opinión negativa y generalizada sobre un activo puede convertirlo en lo menos arriesgado del mundo, ya que todo el optimismo se ha eliminado del precio. El trabajo de un buen inversor es asumir inteligentemente esos riesgos a cambio de un beneficio. Si lo hace bien, es lo que lo diferenciará del resto. El coste de controlar el riesgo parece excesivo en ocasiones, ya que hay más años buenos que malos en la bolsa. Pero es en los años malos cuando de verdad se aprecia el buen valor del control de riesgos. No debemos confundir el riesgo con evitarlo. Y aquí vamos a la otra pata. A la otra pata, donde a veces veo estrategias excesivamente conservadoras. No es que yo no quiero asumir riesgo. Bueno, asume que no vas a tener rentabilidades. Si vamos así, rentabilidades reales no vas a tener. Vas a quizás cubrir la inflación, ¿vale? Y te proteges, pero no hay obtención de retornos ni de la media del mercado. No, es que el rendimiento medio me indexo. Sigues teniendo riesgo. Tienes un riesgo de mercado clarísimo. No tendrás otro tipo de riesgo, pero riesgo de mercado tienes. Entonces, asumir que no existe esa inversión, que no hay riesgo o esa combinación de activos que puedas decir, no, yo voy a participar de un mercado alcista, pero cuando llegue el bajista no me va a afectar. De verdad, por mucho que los prometan. Entonces, tampoco a veces existe esa segunda derivada de, bueno, cuando suba más, yo subiré más y cuando caiga, caeré menos. Son contadas excepciones y depende muchas veces más de que ocurra eso, de tu comportamiento, que de los activos o de la gestión que está haciendo el inversor. Muy difícil. Y cuando se te muestran este tipo de resultados, a veces son en muestras puntuales, en activos puntuales que se comportaron así en el pasado. Nada indica que se vayan a comportar así en el futuro. Mucha gente viene y ve estrategias y dice, no, mira, porque esta estrategia captura una rentabilidad de mercado superior que la media y en de media cae menos, pero están haciendo un análisis del S&P 500 en un fragmento temporal muy determinado, sin tener en cuenta a veces determinados costes, sin tener en cuenta en qué momento se compraron. Son comportamientos muy lineales que se parecen un huevo a una castaña de lo que realmente es el mercado. Ah, pero ¿y si hubiéramos metido aportaciones periódicas? Ya, y si hubiéramos metido más dinero en este punto y en este no. Es que esa es la realidad. A veces estamos acostumbrados a ver gráficas de un punto a otro punto. Esto es lo que ha hecho el fondo. Esto es lo que ha hecho el fondo. Esto es lo que ha hecho tal activo y por eso es mejor. Y lo que no vemos es, vale, ¿cuál ha sido la rentabilidad de la gente que está invertido en ese activo? ¿Cuál es la rentabilidad real de las carteras? Me encantaría que hubiese un comercializador de fondos
que anonimizando ponga, mira, esta es la rentabilidad de mis clientes. Esta es la rentabilidad de mis clientes según este perfil. Porque así veremos cada uno que a pesar de que veamos gráficas, a pesar de que veamos gráficas muy bonitas, ahora hay gente que dice, no, es que el oro ha sido lo más rentable en los últimos 25 años. Ya, lo estás tomando ahora en 2025. En 2014 quizás no me hacías esa afirmación. O quizás sí y eras un convencido. Mira, siempre hay de todo en la viña del Señor. Pero no es tan sencillo. Y además, ¿por qué me están mostrando la rentabilidad del oro y la rentabilidad de los inversores? Ah, que tú compraste en el punto más bajo y mantuviste hasta ahora. Tú no hiciste más nada, tú no pusiste más dinero, tú no quitaste de dinero en esos 25 años. Es que no es cierto. Tú no pagaste costes por invertir en ese producto. De verdad, las gráficas, y esto lo he incidido en varios episodios, y a veces yo puedo caer y también mostraros algunas gráficas, pero las gráficas de rentabilidad de un activo se parece, no es nada más que una ilusión. Es como cuando entras a vamos a pensar, a un campus de fútbol. ¿Qué imagen vas a tener? La de los mejores jugadores de ese equipo. Pero de ahí a que tu resultado y de que todos los niños que entren a ese campo de fútbol, alguno vaya a tener la posibilidad de tener una carrera similar a los que aparecen en la foto de la entrada al campo, es extraordinariamente baja. Estamos viendo los que mejor resultado tuvieron. No estamos viendo los otros 99 que se quedaron en el camino. Ahora nos cuenta. Dice, a largo plazo, los resultados de los inversores se verán más determinados por las malas inversiones que evitaron que por las rentabilidades extraordinarias que tuvieron con sus mejores inversiones. Os lo he repetido esto muchísimo, de que a veces invertir es más de las minas que no pisas que de las joyas que encuentras. De verdad, de verdad. Y os lo puedo decir con muchísimo convencimiento de causa. Es que si no, ningún millonario se hubiera arruinado. Alguien piensa que dice, no, yo después que dé el pelotazo, no voy a arriesgar más. Yo ahora me he metido en cripto porque es que no tengo dinero. Me meto en cripto, cojo cualquier shitcoin de estas y cuando pegue el pelotazo de verdad y de pronto invertí 500 euros y ahora cuando tenga 25.000 o en estas small caps que la están pumpeando o en esta empresa del MAP, cuando haga eso, ya voy a parar y voy a empezar a invertir. No, lo que entras es en un sesgo de autoridad porque si lo he hecho una vez, pienso que lo voy a volver a repetir. Si no, ya os digo, no hubiesen inversores que se hubiesen quebrado, millonarios, gente con muchísimo patrimonio que revientan las cuentas. ¿Y por qué revientan las cuentas? Por esa sensación. No paras, hazme caso, no paras. Una vez que tomas muchísimo riesgo, nada te va a parecer suficiente. Nada te va a parecer suficiente. Nos cuenta. Dice, cuando todo el mundo piensa que algo es muy arriesgado, su deseo de no comprar suele normalmente reducir el precio hasta que un punto en que desaparece el riesgo. ¿Vale? No hay nada más peligroso para un inversor que la insistencia en extrapolar al futuro lo que sucede hoy. Nunca sabemos lo que nos deparará el futuro, pero podemos prepararnos para lo que pueda pasar y reducir su impacto. La mayoría de las cosas suceden de forma cíclica y las mejores oportunidades se dan cuando las demás personas se olvidan de que los mercados son cíclicos. Pero más que cíclicos, porque muchas veces la gente está pensando que todo va a volver a ocurrir exactamente como ocurrió antes, tenéis que pensar en los mercados como espirales. Significa que vuelve a pasar por ahí, pero nunca exactamente por el mismo punto. Nos cuenta también, los dos principales riesgos al invertir son el riesgo de perder la inversión y el riesgo de perder una oportunidad de invertir. Y puedes eliminar en gran medida uno de los dos, pero nunca los dos. Esta primera frase, cuando la escuché, se me quedó así un poco de, ¿cómo la interpreto? ¿Cómo? Parece sencilla, pero una vez que la vuelves a leer. Es decir, tú puedes tener el riesgo de perder toda la inversión o el riesgo de perderte una subida. Y los dos, de perder en una inversión o el riesgo de perderte una subida, de perder la oportunidad, y puedes eliminar uno de los dos. Vale, yo me quito el riesgo de perder todo mi dinero. Vale, te queda el riesgo seguramente de conseguir una oportunidad. Pero eliminar los dos es muy difícil. Muy difícil y bueno, altamente improbable. Se pueden minimizar, pero altamente improbable. Nunca puedes eliminar los dos. Dice, las 3 frases de un mercado alcista son: cuando solo unos pocos son capaces de anticipar que las cosas van a ir mejor. Luego vendría la etapa donde la mayoría de los inversores se dan cuenta de que efectivamente esa mejoría está teniendo lugar. Y por último, cuando todo el mundo concluye que las cosas siempre irán a mejor. Y hace esta misma analogía
con los mercados bajistas. Es decir, las tres fases de un mercado bajista serían cuando unos pocos son capaces de anticipar que las cosas van a ir peor. Luego vendría la etapa donde todos los inversores se dan cuenta de que las cosas se están yendo peor. Y la tercera etapa de un mercado bajista, que sería ya la capitulación, es cuando las personas piensan que nunca va a ir a mejor, que esto solo va a ir empeorando. Y nos comenta, lo que el sabio hace al principio, el tonto lo hace al final. Y los peores enemigos de la inversión son su tendencia a, estos son los 5 pecados capitales del inversor: querer siempre más, tener miedo a perderte a la fiesta, compararte con otros, dejarte influenciar por el consenso, tener el sueño de obtener grandes ganancias seguras y sin casi riesgo, lo que él le llama la bala infalible. Y os leo este fragmento. Dice, cuando un mercado, persona o estrategia de inversión genera rendimientos impresionantes durante un cierto tiempo, generalmente atraen una excesiva y poco crítica devoción. Yo llamo a esto la solución del momento de la bala infalible. Los inversores siempre la están buscando. Llámese el santo grial o el todo gratis, todo el mundo quiere encontrar la forma de hacerse rico sin correr riesgos. Hay pocas personas que se preguntan si realmente puede existir esta inversión o cómo es posible que esté a su disposición. Al final, la esperanza es eterna y lo último que se pierde. Pero la bala infalible no existe. No hay estrategia que pueda generar unos rendimientos elevados sin riesgos. Nadie tiene todas las respuestas. Todos somos simplemente humanos. Los mercados son dinámicos y, entre otras cosas, tienden a funcionar de manera que no es posible generar resultados extraordinarios durante mucho tiempo. La creencia ciega de que la bala infalible está a nuestro alcance acaba por llevarnos al castigo de sufrir pérdidas. ¿Y qué es lo que nos hace creer que existe una bala infalible? En primer lugar, esta suele tener un mínimo de veracidad. Se suele envolver en una teoría aparentemente inteligente y a la que se le van añadiendo más y más argumentos que sirven para convencer a otros. Durante un periodo genera beneficios, bien sea porque efectivamente merece la pena esa estrategia, o bien porque unos cuantos conversos se han dedicado a comprar, haciendo que el precio del activo en cuestión suba. Con el tiempo, da la sensación de que la inversión es una ruta segura, esa inversión es una ruta segura para obtener el éxito y que se convierte en una moda. Warren Buffett expuso en el Congreso de Estados Unidos en el 2010 que unos precios al alza son un narcótico que afecta a la capacidad de razonamiento en todos los sentidos. Pero una vez que ha concluido, después de pinchar, a la moda se le llama burbuja. A lo que era una inversión en moda se le llama burbuja. Y ahí tiene una alegoría muy graciosa que dice que un globo suelta el aire muchísimo más rápido de lo que se tarda en llenarlo. Y cuenta, a medida que una acción es sobrevalorada, sigue subiendo o una infravalorada sigue bajando, debería ser más fácil tomar una decisión correcta. Pero no sucede de esa forma. Las armas más poderosas para hacer frente a los mercados y aumentar la probabilidad de éxito son una convicción firme sobre el valor intrínseco de los activos, no desistir en nuestra idea cuando el precio se desvíe del valor, conocer los ciclos pasados y fiarnos de nuestra experiencia, sabiendo que los excesos del mercado siempre se pagan y pocas veces tienen recompensa. Comprender los sesgos cognitivos y su impacto en las decisiones de inversión. Saber que si algo es demasiado bueno para ser cierto, normalmente no lo sea. Tener voluntad para aguantar cuando parezca que estamos equivocados. Y tener una red de amigos y colegas que compartan tu filosofía y en los que puedas apoyarte en esos momentos de dificultad. Cuanto menos prudentes sean los demás al gestionar sus inversiones, más prudentes debemos ser nosotros para gestionar las nuestras. Esto es en el capítulo donde habla de invertir de forma defensiva. La clave para tener éxito radica en discrepar de la multitud, en ser contraria. No es una práctica que te haga ganar dinero en cualquier circunstancia. La mayoría de veces en el mercado no se dan grandes excesos contra los que apostar. Que algo esté sobrevalorado no implica que mañana vaya a bajar de precio. Y es muy duro ir contra la tendencia del mercado. No se puede ser contraria por naturaleza, sino porque se conoce el motivo por el cual la multitud está equivocada. Solo alguien escéptico es capaz de distinguir entre lo que suena bien y es acertado y lo que suena bien y no es correcto. El escepticismo invoca el pesimismo cuando el optimismo es excesivo, pero también invoca el optimismo cuando el pesimismo es excesivo. El proceso inteligente de una gestión de carteras consiste en comprar las mejores inversiones, haciéndole hueco a aquellas que son menos buenas y mantenerse alejado de las peores. Un activo infravalorado normalmente se encuentra cuando se dan las siguientes circunstancias. Se conoce o se comprende poco. Sus fundamentales parecen cuestionables. Son controvertidos, improcedentes o dan miedo a sus perspectivas. Se consideran inapropiadas en carteras más respetadas o glamurosas. Son despreciados, impopulares y no gustan. Tienen un historial de mala rentabilidad.
El mercado no va a generar rendimientos altos solo porque tú los necesites. No se pueden crear oportunidades de inversión cuando no las hay. Se pueden conseguir mejores compras eligiendo entre los activos que los vendedores quieren vender que partir de una idea fija y preconcebida de lo que a ti te gusta comprar. Y nos cuenta, aquí tengo dos imágenes con las que ya casi voy a cerrar este episodio para no hacerlo demasiado extenso. Tenéis la newsletter, tenéis los memos, tenéis el libro. No os voy a desgranar todo el libro. Dice, ¿qué podemos hacer cuando el mercado ofrece unas perspectivas de rendimiento muy bajos? Alguien podría pensar que es este momento actual. Primero, invertir como si no fuera cierto. El problema, si actuamos de esa forma, es que por desearlo no se va a convertir en realidad. En definitiva, no tiene sentido esperar poder conseguir rendimientos habituales cuando los altos precios de los activos indican que no es posible. Fue un placer recibir como respuesta a mi memo una carta de Peter Bernstein, no confundir con William Bernstein, que es el que veremos mañana, en la que me decía algo maravilloso. El mercado no el mercado no es algo especialmente complaciente. No va a generar rendimientos altos solo porque tú los necesites. Invertir de todas maneras, intentando obtener retornos relativos aceptables, aunque sean poco atractivos en términos absolutos. Es decir, oye, yo voy a seguir invertido, asumo que los rendimientos por delante van a ser más bajos que los que he obtenido hasta ahora, pero bueno, en términos relativos voy a obtener la misma rentabilidad que el resto. Invertir de todas maneras, sin tener en cuenta el riesgo a corto plazo y enfocarte en el largo plazo. Esto sin duda no es irracional, especialmente si estás de acuerdo con la idea de que el market timing y un asset allocation táctico son cosas difíciles de hacer bien. Pero antes de que siga por esta vía, les sugiero que obtenga el compromiso de su comité de inversiones o de sus miembros para que ignoren las pérdidas a corto plazo. Aquí viene la parte de la gestión indexada. Dice, oye, yo sé que hacer market timing y asset allocation táctico es súper jodido, pero te aviso que en un mercado muy sobrevalorado, o tomas este tipo de decisiones o tienes una gran fuente de liquidez o asumes que puede haber fuertes pérdidas en el corto plazo. Lo que no tiene sentido es invertir esperando obtener la rentabilidad media del mercado, aceptar cuando las rentabilidades son superiores y no aceptar los periodos donde las rentabilidades son inferiores y hacen que la rentabilidad media del mercado esté situada donde esté. Es una forma ilusoria. Otra que nos dice mantener posiciones líquidas. Pero la liquidez es difícil para aquellos que tienen que cumplir con una hipótesis actuarial o financiar un nivel de gasto. Para quien desea que sus fondos estén trabajando plenamente en todo momento. O para quienes pueden verse en un aprieto o incluso perder su trabajo si deciden ser pacientes mientras que otros obtienen grandes resultados. Esto habla sobre todo de los gestores. Concentrar las inversiones en nichos especiales y en gestores especiales, como he puesto de manifiesto durante los últimos años. Esto es más difícil cuanto más grande es la cartera. Identificar gestores que realmente tengan un talento especial, sean disciplinados y tengan la capacidad real de ser pacientes, no es nada fácil. Vamos a los dos últimos puntos. Lo difícil al hacer predicciones no es acertar una vez, sino acertar sistemáticamente. Una manera de acertar es ceñirse siempre a una única tendencia, ser siempre optimista o pesimista. Si nos aferramos a una visión y la mantenemos a largo plazo, tarde o temprano acertaremos. Y si siempre predices situaciones extremas, en algún momento te aplaudirán por haber sido capaz de hacer una predicción tan poco convencional y haber sido capaz de ver lo que nadie pudo anticipar. Pero eso no significa que tus predicciones tengan algún valor de forma consistente. Es posible acertar sobre el futuro macroeconómico de vez en cuando, pero no de forma sistemática. No es de ninguna utilidad el poseer un informe con 74 predicciones, de las cuales hay algunas correctas. Hay que saber cuáles son las correctas y si las predicciones semestrales correctas las hacen economistas distintos cada 6 meses, es difícil pensar que haya valor añadido en el conjunto de las predicciones. Este ya lo había compartido alguna vez, sobre todo criticando a aquellos divulgadores, economistas, gestores que tuvieron one shot o un one hit y se pasan toda la vida viviendo de ese one hit. Y todo ese one hit es que acerté una vez haciendo esta predicción y sigo haciendo otras. Todo el mundo se acuerda de la vez que gran acertaste, pero de esas otras que te has ido columpiando, no tanto. O de esas 10 años que te perdiste de mercado alcista en otro activo, no tanto, mientras hayas sido tú bajista. Todo el mundo dice, es que alertó de la caída de 2022. Ya, ¿y desde cuándo lo iba alertando? ¿Desde cuándo? Esa caída de 2022, ¿cuánto ha sido? Tengo un meme en la cabeza que no lo logro hacer en inteligencia artificial y yo en Paint soy malísimo, que es coger el gráfico del SP500 y coger el gráfico de alguno de estos gestores que siempre están anunciando el apocalipsis. Nada, esto va a llegar, o coger el gráfico y representarlo, no tiene por qué ser un fondo en particular, que siempre va anunciando el apocalipsis. Y
El de abajo le dice al de arriba, el de abajo, el del apocalipsis, en medio de la caída de 2022, te lo dije que iba a caer. Y el de arriba lo mira, el de arriba lo mira como, sí, has acertado, he caído. Pero aún así, con la caída, te estoy dando una paliza en rentabilidad inmensa. Es decir, pero muchos son ese inversor de abajo señalando, he acertado, tienen más interés en reconocer de cuándo han acertado una predicción que en ganar dinero con ella, o a pesar de esa predicción. Y quizás sea porque lo que les da dinero es la predicción, no el resultado que tengas a largo plazo comparado. Y muchos inversores de verdad, indexados, el día que llegue una fuerte caída al mercado, o muchos inversores a largo plazo, el día que llegue una fuerte caída al mercado, tendréis que aguantar estoicamente las burlas y las risas de los otros. Las burlas y los pantallazos de alguien que, mira, te lo dije, no sé quién avisó, fulanito avisó. Pero mirarlos desde vuestra atalaya, donde a pesar de esa caída, estáis 10 pisos por encima de conseguir el objetivo del que está ahí abajo. Y el que está ahí abajo, si está más cerca tuyo, no es por lo que le acertó o el dinero que tuvo con esa predicción, sino porque vive de hacer predicciones. Y tiene una gran playa de personas que le pagan para que siga haciendo esas predicciones, que es el fentanilo de nuestras redes sociales. El fentanilo de nuestras redes sociales, a día de hoy, en la economía y en la inversión, es ese reel. Dame ese reel diciendo que va a caer, dame ese reel de eso que va a subir. Y quizás alguien a largo plazo, muy tranquilito, está teniendo muchísimas rentabilidades. Aguantar la sorna de quien se ría de nosotros en esos momentos donde esas caídas lleguen. Incluso no oírlos y aprovechar esas caídas para reforzar vuestro convencimiento en la estrategia, aportando en ese mismo. Y ya veréis cuando en el resultado final, que es el que venimos todos, que es el de ganar dinero y el de hacer crecer nuestro patrimonio, estaréis vosotros muchísimo más cerca que quien ha estado cacareando, y sobre todo los seguidores, porque el que cacarea al menos tiene los ingresos que le pagan por oírlo cacarear. Pero quien paga por eso tiene los pésimos resultados y encima menos dinero por estar pagando para escuchar estas cosas. Dice, nunca seas un inversor sábelo todo. De esos inversores que creen que saben qué dirección va a tomar la economía, los tipos de interés, los mercados, las acciones, y que esperan tener éxito con sus predicciones. Que conocen que la tasa de acierto de todos los que se dedican a hacer esas predicciones es bajísima, pero aún así ellos lo intentan porque piensan que ellos son mejores que el resto. No seas de aquellos que basan su cartera en base a las estimaciones o lo que piensa que será el futuro. No seas de aquellos que les encanta compartir su punto de vista con los demás, aunque si fueran tan valiosas sus predicciones, no tendría sentido de que las compartiesen ni gratuitamente ni cobrando. Las estaría explotando en los mercados financieros, que es donde se puede ganar dinero. Es decir, si yo supiera que una acción va a bajar, estaría cobrando una membresía o cobrando por un análisis, léeme que esto va a bajar y voy a ganar dinero con esto. No, no, pide dinero prestado, ignora y apuesta tu dinero en esa predicción, pero apuesta de verdad tu patrimonio. No apuestes en las predicciones que vas haciendo. Y no seas de aquellos que rara vez analizan de forma rigurosa el éxito o impacto de cada una de sus predicciones, no solo de las que le va bien y no solo de las que son conocidos. El libro, ya os digo, tiene muchísima más sabiduría, es extenso, tengo apuntes quizás aquí para 2 o 3 episodios, pero prefiero no desgranarlo porque es un libro pequeño y si os cuento todo no tiene sentido. En las notas del episodio os dejo el enlace del mismo y os agradezco haber estado a esta hora. Espero que os haya sido entretenido, que os hayan dado ganas de leer no solo este libro, sino todos los memorándums de Howard Marks, ponerlo en su contexto, entender sus circunstancias, a qué se ha dedicado, a invertir en momentos de distrés, a invertir en cuando nadie más quiere, y eso a él le ha funcionado. Pero él tiene las herramientas necesarias e incluso se le reconoce porque en 2008, cuando todo caía, logró levantar 11.000 millones de otros inversores para invertir en deuda de empresas que parecía que se iban al garete. Imaginar la confianza que tiene que tener la gente y él mismo en sus habilidades de seleccionar este tipo de compañías cuando en plena crisis financiera te dan 11.000 millones de dólares para invertir. No implica que tengas que seguir la rajatabla. Quédate con lo que para tu estrategia de inversión de las enseñanzas de Howard Marks más te sirvan. No intentes ser un inversor indexado y comportarte contrarian intentando buscar gangas y no sé qué. Quizás tu ganga o tu momento de ser contrarian es cuando todo el mundo te habla mal de la indexación o cuando porque caiga unos determinados índices la gente no quiere invertir y se esté yendo y ese es el momento que tú quieras hacerlo. No intentes buscar. Además, si tú eres un gestor activo, quizás sí te sientas más identificado, pero quizás si eres growth
no te sientas tan identificado con lo que dice Marx porque él es value, pero quédate con otras pinceladas. Quédate con las pinceladas de la música, en algún momento va a parar. Quédate con la pincelada de, oye, yo puedo descontar crecimiento, pero el crecimiento en algún momento puede no llegar y cómo me protejo de esos escenarios. Creo que para cualquier tipo de inversor, excepto quizás para los de análisis técnico que no les trata demasiado bien, en este libro hay una enseñanza que le puedas sacar partido. Muchísimas gracias a todos, gracias a todos los patrocinadores, Indexa Capital y Ironía Tech, por permitirme hacer este tipo de artículos de divulgación financiera sin intentar venderos nada. Gracias a todos los Patreons, son casi 30, y a todos los que se animan a escuchar este contenido, leerlo en Substack, ya son cerca de 2.500 personas y está creciendo a un ritmo muy, muy interesante. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio de Salud Financiera, donde te hablaré acerca de los 4 pilares de la inversión y ese grandísimo libro de William Bernstein.